estamos analizando alguna información acerca de las variantes que hay. Bob Ehrman nos habla de 400,000 variaciones. Son títulos que simplemente hacen para alarmar, ¿verdad? Que realmente no hay honestidad en el aspecto de que a pesar de estas variaciones no son variaciones que importen, y eso es lo que tenemos que analizar, pero tampoco es bueno que uno simplemente no las mire o las niegue. No, el Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, no es simplemente la palabra de Dios porque así quiero creer y punto. No, es porque primeramente lo es y yo descubro eso, pero también lo descubro con mi mente, con mi corazón, ¿verdad? Pero mi mente está involucrada y todas las evidencias apuntan hacia ese aspecto. Si yo, por ejemplo, creyera que el libro del Mormón es la palabra de Dios y empezara, simplemente yo estudio y veo que todos los hallazgos arqueológicos van en contra de lo que dice, que toda la información se contradice una con otra, entonces digo, no, realmente si uso mi cerebro, entiendo que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. A eso vamos. Entonces nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y no tengo ningún problema para escuchar a aquellos que la critican y por qué la critican y darles razones para que ellos puedan creer. 400,000 variaciones en el Nuevo Testamento, solo hay 138,000 palabras, entonces para cada palabra hay 3 opciones, etcétera, pero hemos visto, ¿verdad?, cómo esto baja, cómo, ¿verdad?, el 99% de esas variaciones no importan en absoluto porque no podrían traducirse en otra forma, debido a que son asuntos de modismos propios de cambios lingüísticos en el griego que realmente no se traducen, de tener 2 Ns según la región, de que se puede escribir, ¿verdad?, la misma expresión en formas diferentes. Hablamos acerca de la N movible, ¿verdad?, que esa N es como un tipo como de acento que va al principio al final, algo como si yo dijera hielo en lugar de hielo, sabemos de qué estamos hablando, o huevos en lugar de huevos, como debe ser, o jale la puerta en lugar de decir ale la puerta, y a usted se le olvida siempre cerrar la puerta en su casa, ¿eh? Entonces su esposa le deja un papelito que dice jale la puerta. ¿Qué haría usted? Uy, mira, sí, voy a jalar la puerta, ¿eh? Eso es lo que haríamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si llegamos y vemos un papelito que dice ale la puerta? ¿Qué haríamos? Exactamente lo mismo. A eso es lo que vamos, ¿verdad? Variaciones de ese tipo no afectan en absoluto el texto. Bueno, esa es la gran mayoría de estas variaciones, cosas de ese tipo. Hablamos acerca del orden de las palabras. En el griego no lo afectan. 16 formas diferentes de decir Jesús ama a Pedro. 16 formas diferentes. Todas, ¿qué es lo que dice? Jesús ama a Pedro. Entonces yo voy a traducir, ¿verdad? Y veo Jesús ama a Pedro, pero digamos, veo a Pedro primero, con alguna conjunción en el griego, ¿qué tengo que escribir en la traducción? Jesús ama a Pedro, igual. Entonces, a la hora de traducir no cambia el texto, es a lo que vamos. Esas variantes no afectan el contenido propiamente, pero según la región va a usar primero ama o segundo Pedro, pero de nuevo, ¿verdad? Son 16 formas de decir exactamente lo mismo. Variantes que realmente no afectan. Hablamos acerca del deletreo y cómo, por ejemplo, Juan se puede escribir con 2 Ns o con una N. Entonces aquí vemos Juan, ¿verdad?, con 2 Ns. Esta V es como la N en el griego y lo vemos con 2 en unos textos. Hay otros textos que tienen una N nada más, ¿ves? Una V, diríamos nosotros, ¿verdad? Esa es la N en el griego. ¿De quién está hablando aquí? De Juan. ¿De quién está hablando aquí? De Juan. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, don Eric, ¿cómo escribe usted Marta? Puede ser con H, después de la T, o puede ser sin la H. Exactamente, puede que algunas veces lo encontremos con H, ¿verdad? Marta con H, y no, es Marta con H, y otras personas no le ponen H, ¿cierto? Para decir el nombre de Marta, pero estamos hablando los dos, estamos hablando de Marta. Algo así a la hora de traducirse, ¿qué pones usted? Marta, de acuerdo a tu lengua. Entonces, ves, con solo esto que acabamos de hablar, estamos reduciendo el número de 400,000 variaciones, estamos quitando 396,000 variaciones. 396,000 variaciones, ¡pum! Ahora, eso nos lleva al 1% de las variaciones, solo al 1% de las variaciones. Y ahorita vamos a ver un poquito, porque empecé a hacer matemáticas con respecto a esto. Entonces estamos hablando de una variación del 1%, o sea, que ya que esas sí tenemos que analizarlas, porque sí son cambios en el texto. Y ahí sí es diferente, ahí sí hay variación. Estamos hablando del 1%. El 1% de 400,000 es alrededor de 4,000. De esas 4,000 que nosotros tenemos ahí, tenemos que hablar que el 25% de esas variaciones
tampoco importan porque son claros errores del copista, ¿verdad? Se quedó dormido, no escuchó bien y puso algo que no tiene que ver. ¿Y cómo nos damos cuenta que hizo eso? Recordemos, si tengo 100 copias y hay 99 que dicen algo y hay una que dice algo diferente, ¿qué es lo que pasa ahí? Como hay tantas copias, puedo saber cuál era el original y puede decir, no, se equivocó él. Todos los demás dicen algo diferente. Y un ejemplo, ¿verdad?, de eso es en 1 Tesalonicenses 2:7, donde dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí la palabra, ¿verdad?, en el hebreo se traduce como tiernos o gentiles, ¿verdad?, amables con ustedes. Pero hay un texto, de hecho es una copia más moderna, que dice, fuimos caballos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Está claro que se equivocó, ¿verdad? El caballo fue otro, ¿verdad? No, pero para no criticar, ¿verdad?, al copista que hizo esto, tenemos que ver cómo se escribe, ¿verdad?, propiamente en el griego, y nosotros podemos ver, no es tan diferente cuando ya lo escribimos en griego, ¿verdad? La palabra epios es tierno o gentil y hippos es caballo. Pero si vemos ahorita aquí, en el griego sí no está tan diferente, es que para nosotros tiernos a caballos, ¿verdad?, realmente es un cambio brusco, pero es claro que hay un error. Con solo eso ya quitamos más de 1000 errores de ese tipo. A un final vamos a llegar como a 1500, que es las que vamos a estar analizando cuál es la tipología. De esas 1500 que sí son variaciones, pero empezamos con 400,000, ¿verdad?, que es lo que ellos dijeron. Ahora, si yo soy un experto, un erudito serio, ¿para qué voy a hablar de ese número si realmente no importa? A menos que yo tenga algo en mente, a menos que yo quiera impactar a alguien de alguna forma y obviamente eso vende. Esto es lo que sucede con esto y vamos a analizar ese 1%, en realidad es como 0.5% de lo que tenemos que analizar en este aspecto. Hoy vamos a estar hablando de esas variaciones. Perspectiva simple dice de todas las variaciones que tenemos. Entonces, haciendo un resumen simple, ¿verdad?, porque es un poco complejo, pero simplificando esto para que sea claro qué es lo que queremos buscar, que quede claro para nosotros, podemos hablar que para cada verso del Nuevo Testamento, cada verso, cada versículo, nosotros tenemos un promedio en virtud, dice, de todos los textos, o sea, en virtud de tantas copias que nosotros tenemos, recordemos, solo en griego 5000, como 5800, en virtud de esas copias que tenemos, para cada versículo, ¿saben cuántas veces lo tenemos copiado? 1600 veces. Para cada versículo, 1600 veces, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de variaciones, en realidad ese 400,000 no es nada, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de la matemática. Y recordemos, el 99% de esas no hay forma de traducirse en forma diferente. No estamos, ¿verdad?, haciendo ninguna alteración que importe. Tenemos 1600 copias para cada verso y solo tenemos alrededor de 400,000 variantes para el Nuevo Testamento. Vemos que el Nuevo Testamento tiene alrededor de 7,956 versículos el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que multiplicar 7,956 por 1,600. Dice, si multiplicamos la cantidad de versículos en promedio por las copias del mismo, o sea, 1,600, nos da un dato de 12,729,000 versículos. A ver, en 12,729,600 versículos. Ok, nos da una perspectiva más grande. Por eso es 99.5% de que el texto es lo que es, porque eso es lo que estamos hablando, variaciones en esta cantidad. Ahora, aquí estamos hablando de versículos a comparar. No solo eso, sino que la mayoría de variantes no son versículos, ni siquiera son palabras compuestas. La mayoría de variantes son letras. Y de nuevo, el 99% de dichas variaciones ni siquiera podrían traducirse en forma diferente. Entonces, para tener una perspectiva de lo que estamos hablando. Por eso estudiar todo esto que nos da a nosotros, seguridad en el texto que tenemos. Pero es importante que nosotros nos expongamos a todas estas variaciones para poder tener certeza segura, diríamos. Una certeza, ¿verdad?, que va más allá de un acto de fe, que la palabra de Dios es la palabra de Dios si no tuviéramos ningún dato, ¿cierto? Y nuestra transformación por medio de ella es evidencia de eso y el Espíritu Santo y demás. Pero la evidencia que usan para contradecir el texto más bien nos asegura que lo que tenemos es el texto bíblico. Y eso es importante para aquellos que son escépticos, agnósticos y que vienen, ¿verdad?, a decirnos que no tenemos el texto como es. En resumen, si tuviéramos dos copias con todas estas variantes, de las cuales 396,000 de las 400,000 no son importantes, no afectan nuestra traducción, nos quedaríamos con alrededor de 4,000 variantes, de las cuales el 25% son claros errores del copista, a la luz de todas las demás copias y en otros casos fácilmente explicables a la luz de la gran cantidad de copias existentes. Solo tenemos de 2 a 3 dificultades en todo el Nuevo Testamento.
dificultades que no afectan ninguna doctrina de nuestra fe. Eso es el resumen. Vamos a llegar ahí, ¿verdad? Porque no es simplemente dar simpleza, no vamos a analizar cuáles son las variaciones de ese menos del 1% que hay, para que nosotros veamos en nuestro texto. Entonces, eso es la crítica textual, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacen, comparar las copias y poder decir, mira, en este texto es más fiel, estos manuscritos son más fieles, estos son un poco menos, en este pusieron caballos, pero tal vez el resto del trabajo es muy bueno, ¿verdad? Solo se tiene ese error porque se compara versículo por versículo, palabra por palabra. Eso es lo que se hace, ¿verdad? Con todas estas copias. Vamos a ver el primer caso de una variación que nosotros consideramos seria, que sí es un cambio en el texto. Lucas 16:20. Estos son los errores o las variaciones más características, ¿verdad? Que nosotros podemos ver de ese menos del 1%. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, si usted va a la Reina Valera, lo que esté a su lado izquierdo va a representar los textos más modernos y lo que esté a su lado derecho va a representar los textos más antiguos, o sea, las copias más antiguas, más cercanas al original. Eso va a estar al lado derecho. Las copias más modernas del siglo X en adelante van a estar a su lado izquierdo. En la Reina Valera del 60 o la nueva Reina Valera dice lo siguiente: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Eso es lo que vemos en nuestra versión Reina Valera del 60. Las versiones más antiguas, representadas acá por la American Standard, dice lo siguiente: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Vemos la variación acá, la palabra Jesús, eso es una variación, esto es un tipo de variación seria del texto, porque en los manuscritos más antiguos no aparece, ¿verdad?, la palabra Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando analizamos este texto? ¿Quién es el Cristo que está hablando acá? Jesús. El contexto claramente es Jesús hablando con sus discípulos. ¿Quién es él acá? Es Jesús. No hay ningún problema doctrinal. Lo que pasa es que las copias más modernas tienden a alargar los títulos, los nombres. Por ejemplo, a veces cuando estoy haciendo algún escrito o algo así, pongo escritura en la mente, ¿verdad? Viene a mí diciendo, ¿por qué pones escrituras, Víctor? Deberías poner santas escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras son santas, le pertenecen a un Dios santo, son poderosos, ¿verdad? Entonces, alguien dice, no, por ser religioso, ¿verdad? Va a sonar religioso. No importa si suena religioso o no, pero las escrituras son santas. Entonces, digamos, no es un error desde la perspectiva que estoy adulterando lo que el texto dice desde la perspectiva de doctrina. Es exactamente eso. Pero a esto se le llama expansión de la piedad. Es el efecto que nosotros podemos ver. Esto es uno de los errores más comunes de ese menos del 1%, que es un error grave. Esto es lo que sucede, es muy común que esto suceda después de las copias más modernas. La tradición va mucho en esa dirección. Estas son, dice, una de esas raras ocasiones donde los textos están en desacuerdo. Estas son variaciones que representan el 1%. De lo que hablamos del 1%, esto es lo que estamos hablando como grave. Ahora, ¿esto es grave en el sentido de lo que creemos? No, ¿verdad? En la tradición, dice, de los manuscritos, entre más y más recientes las copias, en ocasiones miramos agregar Jesús cuando dice Señor o Cristo cuando dice Jesús. Esto es sumamente común. Estas son las variaciones de las que estamos hablando, una de las variaciones más comunes. Podemos ver que Jesús es al que se refieren como Cristo. El contexto nos aclara que aquí no es que está hablando de otro, ¿verdad? Que es Mateo, lo que dice aquí, Mateo el Cristo. No, es Jesús, ¿verdad? Y el contexto entendemos claramente que es Jesús el que está hablando. Eso se llama expansión de la piedad y es hacer que los nombres y títulos sean más largos. Eso es lo que sucede en algunas de las copias más modernas que nosotros podemos ver dentro. Recuerden que este versículo se está revisando con 1500 versículos más, ¿verdad? 1600 versículos de, ¿verdad? Mateo 16:20 y hay algunos de las copias más modernas dentro de esos 1600 que agregan Jesús. Eso es lo que estamos hablando. Ese es el tipo de variación. Yo creo que con esto nadie tambalea en su fe o piensa que el texto, ¿verdad?, no es la palabra de Dios porque esto suceda en copias más recientes, ¿verdad? Pero es bueno saberlo, ¿verdad? Expansión de la piedad, todo esto, ¿verdad?, es el mismo ejemplo que les estamos hablando, ¿verdad? Entonces ahí tienen, se agrega Jesús, ¿verdad? En todos estos textos, Señor Jesús, se aparecía tal vez solo Jesús y le ponen Señor Jesús. Aparecía Señor Jesús y le ponen Cristo. Y cosas de ese tipo. Eso es expansión de la piedad y es una de las variaciones más grandes que tenemos. Aquí hay más, terminan con estas, donde se está agregando en este caso Cristo. Ya con eso, ¿verdad? Quitamos un montón del porcentaje de ese 1%. Ahora,
Eso no afecta doctrinalmente, ¿verdad? Entonces en ese sector dice, no, pero ¿cómo puedes confiar en la Biblia? Porque, ¿verdad? En las copias más recientes ponen que sí, pero está hablando de Cristo, ¿verdad? Luego vemos en Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso está en las versiones más modernas, ¿verdad? En las copias más modernas. Cuando vamos a las versiones más antiguas, vemos que dice, ahora después de que Juan hubiere sido detenido, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Acá, digamos, ¿cuál sería la variante del reino? ¿Verdad? Entonces acá vemos que acá dice, las versiones más modernas dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y en las más antiguas, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Estamos hablando del mismo, ¿verdad? Evangelio, ¿verdad? No es una variación doctrinal, ni mucho menos, pero esto es una de las variaciones serias de las que estamos hablando. Esta es una representación típica de la variación del 1% que importan en el texto del Nuevo Testamento. Daniel Wallace, ¿verdad? Es un erudito en todo esto. Una de las cosas es que esto no es como una manipulación de los que hicieron las copias, porque en los mismos manuscritos donde no aparece, ¿verdad? Los manuscritos antiguos donde no aparece, en este caso, en este versículo en particular, en una de las copias, Evangelio del Reino de Dios, estos mismos manuscritos utilizados aquí por la versión, ¿verdad?, del American Standard, que en este verso no mencionan el reino, mencionan 3 veces a Mateo refiriéndose al Evangelio del Reino de Dios, ¿no? Entonces vemos que en otras 3 ocasiones sí hablan de Mateo refiriéndose, ¿verdad? Aquí en Marcos no está, pero en Mateo 3 veces dice el Evangelio del Reino de Dios, ¿verdad? Si fuera como quiero quitar todo eso, quitaría de acá también, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Simplemente están siendo fieles a lo que ellos están mirando a la hora de hacer las copias. Pero aquí nosotros podemos, ¿hay problema doctrinal con esto? Nada en absoluto, ¿verdad? En Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Esas son las versiones más modernas. Las versiones más antiguas dicen lo siguiente, pero el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces vemos la variación ahí. Las versiones más modernas han quitado ni el Hijo. Ahora, el contexto acá Jesús se está excluyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo que solo el Padre. Tratan de decir que los copistas, ¿verdad? En ese tiempo eliminaron la frase del Hijo para no quitarle divinidad a Jesús, ¿verdad? Para que, no, por no criticarlo, ¿verdad? Entonces mejor no le quitemos eso porque alguno va a pensar que Jesús no es Dios. Pero no es el caso, posiblemente no sea el caso. ¿Por qué? Porque estos mismos copistas, donde no aparece eso, sí aparece en Marcos 13:32, cuando Jesús dice la misma expresión. Entonces vemos que en esta otra, ¿verdad? En Marcos, ellos mismos, los mismos copistas, que aquí no aparece, ¿verdad? Ni el Hijo, sí aparece en Marcos. De nuevo, no tenemos ningún problema, ¿verdad? Hasta el momento en aspectos doctrinales, ¿cierto? Nuestra fe sigue intacta. Si tengo que enseñar este pasaje y no tuviera ni el Hijo, de igual forma aquí está hablando que solo mi Padre. Yo no puedo decir algo que no dice el texto, pero dice que solo el Padre sabe. Entonces yo no podría interpretar esto y decir, bueno, el Hijo sí sabe, porque el pasaje no está diciendo eso, ¿verdad? Sería una mala interpretación del pasaje, desde la perspectiva de no utilizar sus atributos. Entonces, ¿cómo hombre está hablando en este momento? Los más antiguos manuscritos que omiten esta frase son del siglo X. Entonces, algo que es importante a ver es, si uno quiere ser muy estricto en este aspecto, uno tiende a confiar en los manuscritos más cercanos al original, ¿verdad? En las copias más antiguas es posible que sean más seguras, especialmente si es a partir del siglo X, donde ya no está esa parte, ¿verdad?, de ni el Hijo. Entonces, si queremos ser bien, ¿verdad?, estrictos en ese aspecto, posiblemente el texto original sería ni el Hijo también agregado ahí. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Es que hay 2 opciones, ¿verdad? No hay un montón de opciones, hay 2 opciones. Entonces, como hay tantas copias, podemos recrear el original, porque la opción es que él dijo solo el Padre o ni el Hijo, solo el Padre. Recordemos que los que están copiando el Nuevo Testamento, ¿quiénes son? Eruditos, preparados en eso, ¿verdad? Dedicados a hacer no, ¿verdad? Es las personas de la iglesia. Entonces es fácil, ¿verdad? O sea, realmente hay muy pocos errores, ¿cierto? En la copia, ¿verdad? Porque recordemos que las copias no son inspiradas. El autógrafo, los originales, sí, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en esto vamos a mirar, ¿verdad? Yo estoy recibiendo una copia que la está haciendo, ¿verdad? Un hermano de la iglesia. No estoy recibiendo la copia directamente de Pablo, ¿verdad? Muchos de estos casos.
Entonces, por eso vamos a ver algunas variaciones en ese aspecto. Entonces, acá nosotros podemos ver, no hay afección, digamos, doctrinal en ese aspecto, pero es algo común. Estos son de los errores comunes que estamos hablando como graves. ¿Alguno tiene algún problema con esto, con doctrina? No, ¿verdad? Interpretamos de esa misma forma, el contexto está claro y demás, pero estos son los errores graves que podemos hablar. Al leer el contexto del pasaje paralelo, vemos que Jesús está excluyéndose, ¿verdad? Y vamos a Marcos y también vemos que él se excluye. Recordemos cómo, ¿verdad? La armonía de los evangelios, ¿verdad? Nos habla mucho acerca de eso y podemos tener información que complementa. Yo voy a Mateo y veo que no dice quién fue el que le cortó la oreja al ayudante del sumo sacerdote. Y luego voy a Marcos y no dice quién le cortó la oreja al ayudante del sumo sacerdote. Yo voy a Lucas y veo que Lucas no dice quién fue el que le cortó la oreja al ayudante del sumo sacerdote. Entonces voy a, no dice, ¿verdad? Qué barbaridad. Me faltó, ¿qué? Leer Juan. En Juan sí dice que fue Pedro, en Juan sí dice que se llamaba Malco, el ayudante del sumo sacerdote. Si tenemos alguna situación a la hora de interpretar, vemos todo el contexto. Entonces, en esto no hay ningún problema. El mismo contexto inmediato nos guía en esa dirección. Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Luego, unas versiones más antiguas dice, y entró Jesús en el templo y expulsó a todos los que estaban comprando y vendiendo en el templo y volcó las mesas de los cambistas de dinero y de los asientos de los que vendían palomas. La pregunta sería, ¿dónde entró Jesús? ¿En el templo de Dios o en el templo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Doctrinal aquí. ¿Afecta esto el significado del texto? No. ¿Por qué? ¿Cuántos templos habían? Uno, ¿verdad? Es el único templo de Jerusalén donde Jesús fue. Es lo que les hablaba acerca también de las regiones y modismos, ¿verdad? Posiblemente él dice, no es el templo, es el templo de Dios. Es como si yo dijera, hay personas que cuando van a decir escritura, va a decir Santa Escritura, no puede decir escritura solamente. O dice Santa Biblia, no dice la Biblia, ¿cierto? O mira, aquí no le pusieron de Dios, tienen que ponerle de Dios, templo de Dios. Pero eso no varía, ¿verdad? El lugar ni nada doctrinalmente, pero estas son de las variaciones serias que hay. Posiblemente la frase sea el templo, ¿por qué? Porque son los manuscritos más antiguos. Dice esto sea otro ejemplo de expansión de la piedad. Recordemos de alargar el título. No es el templo, es el templo de Dios o el templo santo de Dios, ¿verdad? Inclusive podríamos ponerle. Ahora, si yo lo hago hablando no hay problema, pero si yo estoy haciendo un escrito, ya ahí hay una variación, ¿verdad? Pero es lo que hablamos acerca de que yo estoy recibiendo eso, la carta de algún hermano de acá y demás. Es diferente tal vez si las primeras copias, ¿por qué? Porque vienen directamente de Juan, vienen directamente de Mateo, ¿verdad? Lo más exacto posible. Ahora, los errores que pueden haber es, recuerda, de los que no importan, de letreo, cosas de ese tipo. Ya estas variaciones son diferentes generaciones. No está cambiando, ¿verdad? El significado del texto, doctrina y demás, pero es una variación. Solo tienen, dice, un templo en mente y es el templo en Jerusalén. Hasta ahora podemos ver cómo indiferentemente de la variación no perdemos o alteramos el texto en su significado o interpretación. Ninguna de estas variaciones cambia la forma de interpretar el texto, la forma de predicar el texto, la forma de entender el texto no cambia con estas serias variaciones, por hablarlo así, ¿verdad? Porque es una variación. Luego tenemos Marcos 7:16. Esto es algo diferente. Esto hay secciones donde no aparecen versículos. Hay copias en las cuales hay versículo y en la otra no aparece el versículo. Entonces tenemos Marcos 7:16 y en las versiones más modernas representadas por la Reina Valera dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y si vamos a las versiones más antiguas, no aparece esta frase, esta última frase. ¿Por qué? Porque esto aparece 3 veces en Marcos. Y vamos a ver que la pregunta acá no es si Jesús dijo o no esta frase. Esto genera una discusión si el texto pertenece o no a dicho pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los eruditos? Ellos empiezan a ver las diferentes copias y empiezan a decir, bueno, ¿pondremos el versículo o no? ¿Cuántas copias dicen esto en Mateo 7:16? ¿Cuántas no lo dicen? ¿Qué tan antiguas son y demás? Y ahí es donde surgen las versiones que nosotros tenemos. Entonces, la Reina Valera hace todo, ¿verdad? Los que están editando, ellos hacen todas las copias y ¿saben qué? Sí creemos, basados en que estamos utilizando estos textos, que debe ponerse esa expresión al final. O otros dicen, no la vemos ahí, vemos que hay copias que no están, las copias más antiguas no lo tienen, entonces no vamos a ponerlos. Eso es lo que hace la crítica cuando vemos las versiones, por eso hay diferentes versiones, por eso vamos a ver que si yo leo, ¿verdad? La American Standard,
no va a venir ese versículo, pero si leo la Reina Valera, sí. Ahora, ¿qué es lo que hace una buena versión? Lo incluye y ¿qué hace? Al pie de página. Uno no lee las pie de página, pero vamos a ver cómo ellos, ¿verdad?, nos dicen esto. Nos va a decir que, bueno, en la mayoría de los manuscritos antiguos no lo dicen. Entonces, no es información nueva. Siempre ha estado en sus Biblias, pero generalmente uno no lee el pie de página, ¿verdad? En este caso en particular eso no lo he mirado, lo miré en otros. Esto no es información nueva, ni es herético, ni es algo que Jesús no dijo. Se llama armonización o transposición. Esas son las palabras técnicas para hablar de esta variación. Armonizar, ¿por qué? Porque el resto de ocasiones Jesús sí lo dijo. Entonces el copista en esta copia en particular, las versiones más modernas dice Jesús está hablando, está enseñando algo, luego menciona, y si alguno tiene oídos para oír, ¿verdad?, que oiga. Eso está en Marcos 4:9. Jesús enseña y luego termina, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso está en Marcos 4:23, ¿verdad? Primero en 4:9, luego vuelve a enseñar y termina con, si alguno tiene oídos para oír, ¿verdad?, que oiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el copista pudo creer que en el tiempo se perdió esa frase en conclusión, porque ahora sigue Jesús otra vez enseñando en el mismo evangelio de Marcos y termina como, no ve la frase. Entonces, copistas más modernos dicen, no, le faltó eso porque vemos que es algo consistente que él está enseñando y al final decía, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, esto no es como que los primeros quisieron quitar esta frase. ¿Por qué? Porque aparece en las otras dos ocasiones. Entonces, la pregunta es, ¿lo dijo 2 veces o lo dijo 3 veces? No es que si lo dijo o no lo dijo. De igual forma, no altera, ¿verdad?, doctrinalmente el pasaje, pero esto es una de las graves, ¿verdad?, variaciones del texto. Sí, hermano Víctor, sí, fíjese que la Biblia, la palabra de Dios para todos, sí, suprime ese verso 16, fíjese. Ahora, algo importante es que si uno no está estudiando esto como lo estamos viendo nosotros, uno puede decir, es que esa Biblia es del diablo, ¿ah? ¿Cómo le quitan versículos a la, verdad? ¿Cómo le quitan versículos a la Biblia? ¿Cómo es posible? Cuando las mismas versiones, y vamos a ver la misma Reina Valera, aparecen notas que dice estos pasajes no están en los manuscritos más antiguos, porque las buenas versiones hacen eso. American Standard, la Reina Valera, van a poner eso, muchas versiones que nosotros vemos, ¿verdad? Nueva versión internacional, va a aparecer notas al pie de la página y al final nos explican qué es. Entonces, ¿por qué? Porque hay honestidad y porque dice, bueno, hey, no sabemos si eso no es, está ahí, ¿verdad? A partir de unas copias, ¿verdad?, más modernas. Entonces, lo ponemos, pero ¿qué hacemos? Le ponemos, ¿verdad?, esa nota para que la gente sepa. Luego, Mateo 8:29, esto es otro ejemplo de armonización o transposición que traen información del resto de evangelios y lo ponen en un versículo. Eso lo podemos ver en las versiones más modernas. En el Reina Valera del 60 dice en Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? Entonces, cuando vemos las versiones más antiguas, dice, y gritaron diciendo, ¿qué asuntos tenemos el uno con el otro, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de la hora? Fuera de las palabras, ¿verdad?, de la forma, acá la variación es que en este caso dice que tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios, y en las versiones más antiguas no dice Jesús, solo el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesús. ¿Quién está hablando aquí? ¿Con quién es el contexto? Es Jesús hablando y ¿verdad?, los demonios son los que le dicen esto, ¿verdad? Está claro que es Jesús, ¿verdad? Pero versiones más modernas ponen aquí a Jesús. ¿Por qué? Porque armonizan y dicen, mira, en el pasaje de Marcos, estamos en Mateo, en el pasaje de Marcos claramente dice Jesús. Entonces, posiblemente con el tiempo se perdió que ahí decía Jesús. Entonces, agregan Jesús. Ahora, no es información, ¿verdad?, que no sea bíblica, simplemente es armonización. Como en otro lugar está, entonces lo armonizan ahí. Esas alteraciones las vemos más en copias más modernas. Cuando hablamos modernas, estamos hablando de hace 1000 años, ¿verdad? A partir del siglo X, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa para nosotros? Una copia del año 1000, del siglo X, para nosotros tiene 1000 años de tradición. Entonces, hay citas que llegan a nosotros después de 1000 años de copiarse. Recordemos, después de la imprenta, todo eso ya está. Entonces, ya para nosotros es y punto. Pero sí es bueno analizar cómo nos llegó, ¿verdad? Y eso es lo que estamos mirando. Entonces, vamos a ver asuntos de esto, ¿verdad? Esto es armonización, transposición, o inclusive podríamos hablar de expansión de la piedad también, ¿verdad? Porque está hablando Hijo de Dios, le ponen Jesús, ¿verdad? Que es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Posiblemente extraído de Marcos 1:24, pasaje paralelo. Es posible que luego de varios siglos el copista mirara este pasaje y dijera, un momento, Jesús es mencionado en Marcos.
debemos ponerlo, tal vez un copista anterior olvidó ponerlo, ¿verdad? Y en esa copia él hizo eso. Recordemos, no es un escriba, no estamos hablando del Antiguo Testamento y la rigidez para transcribir esto, es alguien 10 siglos, ¿verdad? Después escribiendo una copia y diciendo, mira, les faltó eso, posiblemente. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que como hay tanto, podemos decir, mira, eso está interpolado. ¿Cuál es la opción acá? Que puede estar o no estar. Por eso es que podemos reconstruir el original gracias a la cantidad de copias. Podemos dando cuenta de una alteración. Si no tuviéramos tantas cantidad de copias, no podríamos ver estas cosas que podemos ver. Ahora, que los escépticos ponen como, wow, ahora esto es un cambio radical que cambia, no, ¿verdad? No afecta absolutamente nada. Entonces, eso es importante, pero a eso es lo que nos llamamos del 1%, ¿verdad? De menos del 1% de alteraciones o variaciones. Mateo 20:16, así que los primeros serán los postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Las versiones más antiguas dice, así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Y no agrega, ¿verdad? Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Armonización o transposición, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Transposición, ¿verdad? Transportar de la información que tenemos del resto de los evangelios acá. Jesús usó esta expresión, dice, en otros lugares, debió usarla acá. Posiblemente es lo que está en la mente, ¿verdad?, del copista. Es agregado probablemente en Mateo 22:14. El mismo Mateo, ¿verdad?, hace referencia a eso. El copista trata de, entre comillas, podría ser, ¿verdad? Eso es simplemente como una idea de por qué está ahí, ¿verdad? Una razón por qué está ahí. Dice, para ahorrarte tiempo y tener que ir al pasaje paralelo, sino que ve la información, ¿verdad? Dice, no, y es como que quedó en... Es como si yo les digo a ustedes, ¿qué pasa si yo digo a Dios rogando? ¿Y cómo concluirían eso? Si usted ve que yo estoy escribiendo algo y pongo a Dios rogando. Y con el mazo dando. Eso, se sabe bien la Biblia, mentira. ¿Verdad? Entonces, sí. Exactamente, entonces ve un escrito que dice a Dios rogando, entonces dice, mira, le faltó con el mazo dando. Eso es lo que está haciendo el copista. Ahora, vemos por qué, porque es un copista de nuevo, que no es un erudito que está en eso, y ve siglos después y no, está la expresión, Jesús lo usó. Entonces es material bíblico, todo es material bíblico, es doctrinalmente correcto, solo que está importando de un pasaje paralelo. Estas son las variaciones serias que tenemos, que de nuevo, ¿verdad?, no afectan doctrinalmente o la interpretación del pasaje como tal. Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las versiones más antiguas dicen lo siguiente, velen pues porque no saben el día ni la hora. Y es como el error, como lo que dije, a Dios rogando que velen porque no saben el día y la hora de qué, porque allí termina. No dice en el que el Hijo del Hombre ha de venir. El día y la hora de qué, ¿verdad? ¿Qué nos dice el contexto de acá mismo? El mismo contexto, ¿verdad? En Mateo nos habla en el 24:44, ¿verdad? En ese mismo contexto, hablando apocalípticamente de los tiempos y demás, que el Señor va a regresar, que es el que tenemos que velar porque viene el Señor, Él va a regresar. Entonces, acá, ¿verdad? Se está agregando esta información, posiblemente de aquí mismo de Mateo. Todo el material bíblico doctrinalmente correcto, los críticos analizan las copias y miran estas variaciones y deciden cuáles manuscritos van a usar en su versión, ¿verdad? Ven, bueno, hay cantidad de copias donde dice, y el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora eso explica el versículo, ¿verdad? En esta no lo explica totalmente, pero el contexto sí nos dice de quién, ¿verdad? Entonces, viendo la cantidad de copias y demás, ellos determinan, ¿vamos a usar este versículo de estos manuscritos o no lo vamos a usar? Pero generalmente vas a seguir una misma línea de manuscritos. No es material que no sea bíblico, no es material que sea incorrecto doctrinalmente, pero este es el tipo de variaciones graves que tenemos del 1%, que está menos del 1% que estamos hablando. Mateo 27:35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se está agregando bastante y eso es como cuando hacen referencia, ¿verdad?, a versículos del Antiguo Testamento. Vamos a ver que a veces queda cortado, solo mencionan cierta parte. Al parecer, ¿verdad?, en el original la idea de eso es que como está cortado en cierta parte, usted fuera al Antiguo Testamento y leyera, ¿verdad?, la profecía completa, que lo hacían como al propio para que usted fuera a verlo. Pero algunos copistas más modernos lo que hicieron fue completarlo, ¿verdad?, la referencia. Eso es lo que podemos, ¿verdad?, interpretar de esa forma. Dice en las versiones más antiguas, y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos y echaron suertes. Ahora, los mismos copistas que no incluyen acá para que se cumpliese esta profecía, sí lo incluyen en Juan
19:24. ¿No? Entonces no es como que yo lo quiero quitar, ¿verdad? Porque no es cierto o cosas. No, ¿por qué? Porque en Juan 19:24, en la misma versión donde no aparece, ¿verdad? En este momento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. No aparece en Mateo, pero ellos mismos lo ponen en Juan 19:24. Entonces, material bíblico, lo mismo, armonización, transposición. Dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos y no echemos suertes sobre ellos, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese lo que la escritura dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto es un pasaje paralelo, es la misma información de todo lo que sucedió. Un copista más moderno, ¿verdad? Está interpolando esa información acá para que nos quede completa. Copias después del siglo X, la mayoría. Agregan eso. Las anteriores no estaban, pero sí es material bíblico, de nuevo, sí es verdad, Jesús sí lo dijo, nada más que en este caso Mateo no lo menciona y Juan sí lo menciona. Entonces un copista más moderno lo que hizo fue ponerlo ahí porque eso fue lo que dijo completo. Estas son tipo variaciones que tenemos. Estas variaciones son explicables. ¿Por qué? Por la cantidad de copias. Entonces podemos decir, bueno, esto es material bíblico, etcétera, etcétera. Esto es una interpolación, aquí se está agregando algo. ¿Por qué? Porque tenemos cantidad de copias y podemos ver que sí, las que agregaron este material, ¿verdad? Extra acá. ¿Y qué es lo que hace una buena Biblia? En la Reina Valera van a saber que aparece un numerito y va a decir, en los manuscritos más antiguos no aparece esto. Pero es palabra de Dios, sí lo dijo Jesús, tiene autoridad divina, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes predicarlo con autoridad porque eso fue lo que sí dijo Jesucristo, ¿verdad? Marcos 9, 44, 46 y 48. En la Reina Valera, ¿verdad? Aparece en 3 ocasiones esta expresión, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En 3 ocasiones aparece que Jesús habla y luego termina en el 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Luego otra expresión y luego termina en el 46 con donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Luego sigue, ¿verdad? Otra frase y termina en el 48, donde el gusano no muere, ¿verdad? De ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los manuscritos más antiguos? Los manuscritos más antiguos no lo tienen en Lucas 9:44 ni en el 46, pero todos los manuscritos lo tienen en el versículo 48. Todos, los antiguos y más modernos tienen donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. La pregunta no es si Jesús dijo o no la frase. Todos los manuscritos tienen este verso 48 igual, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero Jesús repitió 3 veces la frase o solo una vez, sería la pregunta, ¿verdad? De nuevo, esta es una variante importante, pero que no afecta la interpretación del pasaje, ni la realidad de que Jesús está durante todo este texto hablando del lugar donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, ¿verdad? Él sí lo dijo. La pregunta aquí sería, ¿lo dijo una vez o lo dijo 3 veces? No varía en cuanto a su interpretación. Romanos 8:9. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es en las versiones más modernas. Las antiguas dicen, por lo tanto, ahora no hay condena en absoluto para aquellos que están en Cristo Jesús. Y termina ahí el versículo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, la pregunta es cómo llegó esto acá, ¿verdad? Si no estaba en los textos más antiguos, ¿cómo, verdad? En las versiones más modernas sí está esta parte. Bueno, viene el versículo 4. En el versículo 4 dice en esta misma frase refiriéndose al mismo grupo de personas, ¿verdad? Está hablando en el mismo contexto y habla de estas personas que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos habla de andar conforme al Espíritu. El contexto nos da claramente que está hablando acerca de qué, de aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Posiblemente sea un error de duplicación, como decir que yo estoy mirando la copia, estoy escribiendo, vuelvo a ver a un lado, ¿verdad? Veo la copia y empiezo a copiar. Y no sé si alguna de ustedes les ha pasado en algún momento que ustedes copian y hacen algo, se llama duplicar, ¿verdad? Y ponen la misma expresión y siguen, ¿verdad? Y luego
vuelven a ver y copian lo mismo, una duplicación. Eso es una de las formas posibles por qué llegó ahí el texto. ¿Por qué? Porque está en el mismo contexto del pasaje. Ahora, de nuevo, ¿verdad? El significado del texto no cambia porque eso es lo que está hablando, ¿verdad? De principio a fin, ¿de quién está hablando? De aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y que no hay ninguna condenación, ¿verdad? Para ellos. Eso es lo que nosotros podemos ver. Entonces, estas son las cosas graves del 1% que nosotros podemos ver en las variaciones de la escritura. Lo anterior no cambia el significado del texto. Ahora sí vamos a ver las tres grandes. Si hablamos de variaciones, estas son los tres pilares de los agnósticos, de los, ¿verdad? Ateos, de los críticos, ¿verdad? Directamente a la Biblia. Estos tres pasajes. No hay nada como esto. En todo lo que hemos hablado, no hay nada como estos tres. Estas son las tres variaciones más graves que nosotros podemos encontrar, extraídas, ¿verdad? Propiamente de los críticos más veraces, como Bart Ehrman. Estas son las tres. Entonces, en todo debate, ¿qué es lo que salen ellos? Con estas tres pasajes oscuros, algunos los llaman así. Todo lo anterior vimos que no cambia absolutamente nada doctrinalmente, ni mucho menos, ¿verdad? Todo igual, ¿verdad? Todo está bien, no hay ningún problema, las Biblias no se alteran por lo que miramos anteriormente, el material bíblico, etcétera. Pero vamos a ver estos tres, ¿verdad? Pasajes que están en cuestionamiento, ¿verdad? Entonces vamos a verlos. Primera de Juan 5:7. En la Reina Valera, Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Luego nosotros podemos ver en las versiones más antiguas, en los manuscritos primarios, porque hay tres que testifican, nada más. ¿Cuál es la información ahí? Una información sumamente poderosa para hablar acerca de la doctrina de la Trinidad, que estos tres son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esta información es muy probable que fue agregada. Dice, este verso contiene verdad. O sea, nada de lo que está diciendo ahí es mentira, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Si creemos en la Biblia, tenemos que creer en la doctrina de la Trinidad. Es clara en la palabra de Dios. Dios es un solo ser en tres personas. Ahora, una doctrina no depende de un versículo, jamás, ¿verdad? Pero hay algunos que usaron este versículo como la piedra angular para cualquier debate. No, mira, aquí está. Pero si la persona ha estudiado y es crítico, va a decir, bueno, vamos a ver cuáles problemas tiene este versículo en ese resto de información que tiene ahí, que es bíblica y verdadera. No está diciendo, ¿verdad? Ahí no hay nada que sea una herejía, ni mucho menos. Está claro, de nuevo, ¿verdad? Desde Génesis, Apocalipsis, vemos de la Trinidad. Este verso contiene verdad y para algunos ha constituido su mayor aliado para probar la doctrina de la Trinidad, pero parece ser agregado, lo cual no da pie en absoluto para inestabilizar la doctrina de la Trinidad, evidenciada por toda la Escritura y establecida mucho antes de que tuviésemos copias con este texto. ¿Por qué? Este texto empezó a mirarse en las copias a partir del siglo X. Por los primeros 10 siglos del cristianismo, en este versículo no tenía esta parte, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, no tenía por 10 siglos. Ahora, ¿cuándo se estableció la doctrina de la Trinidad? Desde los primeros siglos. Los padres de la iglesia, ¿verdad? Del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, ellos debatían constantemente acerca de la divinidad de Jesucristo. Y ninguno de estos, ¿verdad? Líderes iniciales de la iglesia, ninguno de ellos usó nunca este versículo, porque no existía, o sea, no estaba en ninguna de las copias de ese momento. Esto aparece a partir del siglo X. Entonces, digamos, no necesitamos el resto de este versículo para probar la Trinidad, ¿verdad? Está claro que no, ya estaba aprobada la unión, ¿verdad?, de toda la iglesia ortodoxa en cuanto a esto. La misma iglesia católica aclaran el dogma de la Trinidad y no utilizaron este versículo porque no tenía ninguna copia con este versículo. Fue a partir del siglo X. Entonces, no estamos hablando aquí de que, oh, wow, entonces la doctrina de la Trinidad se viene, no, ¿verdad? No estamos hablando acerca de eso. Pero sí es un verso a analizar, ¿verdad?, con una crítica moderna. Eso es lo que hace, comparar las copias que existen y mirar. Entonces parece ser agregado. Evidencia abrumadora de que fue agregado, ¿verdad? Hay mucha evidencia de que sí es puesto de más. Información, de nuevo, verdadera. Los manuscritos más antiguos no lo contienen. Solo está en 10 de la cantidad inmensa de manuscritos que poseemos. Solo hay 10 manuscritos que tienen esta parte del versículo de abajo. Todo el resto, otros manuscritos, no lo tienen.
Entonces, si pensamos en 1600, ¿verdad? Lugares donde está este versículo y decimos que solo en 10 está, hay que analizar. Y que aparte de eso, la copia más antigua donde aparece esto data del siglo X. En los primeros siglos no aparece esta segunda parte del versículo. Y aquí es donde entra el corazón y la mente, ¿verdad? Dice, bueno, esta es la información que hay, siempre lo he visto como parte de mi Biblia y demás. Pero, por ejemplo, si lo leemos en la Reina Valera del 60, ¿verdad? Donde aparece, si la tienen, voy a leerlo para ustedes. Dice Primera de Juan 5:7. Lo primero que uno tiene que ver es que después del 7 hay un 1 pequeño, pero vamos a hablar de eso en un momento. Dice, porque son 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 uno son. Sí, eso es cierto. Ahora, ese 1 de mi Biblia, Reina Valera del 60, me lleva a una nota de pie de página. En la nota de pie de página yo voy a ese 1 y dice, por lo general hay consenso. Eso cuesta, pero hay consenso. Por lo general hay consenso. Están la mayoría puestas de acuerdo. Hay una gran mayoría. Hay consenso en cuanto que este versículo no tiene apoyo en los manuscritos y ha sido insertado. ¿Qué me dice esto? Que esta Biblia es buena, ¿verdad? Lo que pasa es que yo nunca leo eso, ¿eh? Pero aquí está, y me está diciendo que ese versículo hay consenso de que parece ser insertado. Entonces, esa es información que no es nueva, pero posiblemente uno nunca la ha visto, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué hace esto para mí? Simplemente, bueno, aquí no hay nada que no sea cierto, ¿verdad? La doctrina está clara, pero si yo voy a hacer un debate o si voy a hablar acerca de la Trinidad, lo mejor sería no usar este versículo, ¿verdad? Porque imagínense que yo estoy usando este versículo con alguien y digo, no, mira, aquí está claro, y los 3 uno son, y etcétera. Y la otra persona me dice, Víctor, no, eso es que usted no ha estudiado. ¿Cómo que no ha estudiado? Aquí está, léalo. Y él me dice, ok, Víctor, nada más hágame un favor, ve el número 1 que está ahí. Sí, eso es el pie de página, vaya y lea abajo, en el pie de página. Sí, está bien, sí, claro, aquí dice, vamos. Léelo en voz alta. Por lo general hay consenso en que cuanto a este versículo no tiene apoyo de manuscritos y ha sido insertado. En su Reina Valera dice eso y punto, ¿verdad? Y se puede caer abajo algo que es cierto, por algo así, ¿verdad? Eso es lo que hacen en debate. Pero eso es para nosotros porque, de nuevo, ¿verdad? Ustedes están en un nivel diferente que están profundizándose más y más y yo los está usando y los va a seguir usando grandemente. Es importante mirar eso es una variación, no hay nada como estas variaciones, recuerde, las 3 grandes, un agnóstico y demás no tiene más, que no está agregando nada de mentira, que no nos pone abajo la doctrina de la Trinidad, porque fue probada por siglos antes sin tener una copia que apareciera este versículo, pero esa es la información que podemos ver en esta variante. Los padres de la iglesia nunca citaron, a pesar que constantemente hablaban sobre la divinidad de Jesucristo y por ende sobre la doctrina de la Trinidad, y ellos nunca la citan, no tenían, ¿verdad?, este versículo. ¿Claros por acá? ¿Todo bien? Excelente. Gracias, Mau. Los 3 grandes, ¿eh? Entonces ya tenemos 1, ya miramos de qué se trata. 2, esto se llama el largo final de Marcos. Esto no es nuevo, siempre ha sido parte de la crítica textual y demás. Marcos de 16, del 9 al 20. En todos los manuscritos que tenemos, tenemos Marcos de 16 al 8, en todos. Esta parte del 9 al 20, esto también está en duda. ¿Por qué? Porque la mayoría de manuscritos antiguos sí tienen esta parte. Solo que los manuscritos más fieles, los que generalmente se usan, no tienen este final. Y lo que vamos a ver en cuanto a información sobre este pasaje es que aparece como editado en diferentes formas. Entonces, por eso, obviamente, un crítico lo va a usar. Ahora, yo no estoy diciendo que esto no sea Biblia, no sea parte de nuestras Biblias. Hay manuscritos antiguos que lo tienen, pero vamos a analizar, ¿verdad?, la información para tener, ¿verdad?, algo en concreto de por qué usan este pasaje. Marcos 16, del 9 al 20. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien fue echado 7 demonios. Y ahí continúa, ¿verdad? Es el relato acerca de la resurrección de Jesucristo. Por asuntos de tiempo no voy a leer todo el pasaje. Se llama, dice, el largo final de Marcos, y no hay información nueva sobre este pasaje. Todo lo que ahí está es bíblico. Todo lo que ahí está lo podemos ver en los pasajes paralelos. Toda esa información que está ahí. No existe nada como esta variante, la variante más extensa que existe de todo el Nuevo Testamento. Solo hay otro pasaje que son varios versículos, pero nada como esto. Todo lo demás, ¿verdad? Estamos hablando de
de uno, un verso, dos versos, una palabra y la mayoría una letra. Esas son las variantes que nosotros tenemos. Pero este caso es el caso, ¿verdad? Por eso lo usan, ¿verdad? Porque es el texto donde hay más variantes y más versículos. Esto dice, está en disputa, no es que no hay un consenso. Vimos que había un consenso en cuanto, ¿verdad? A primera de Juan 5:7. Acá no hay consenso, ¿verdad? Porque hay pruebas, ¿verdad? Hay manuscritos antiguos. De hecho, la mayoría, pero unos pocos no lo contienen y son nuestras mejores copias. No está en algunas traducciones. Marco termina con el versículo 8, ¿verdad? En el capítulo 16. Algunas versiones en otros idiomas no tienen, ¿verdad? Marcos, este final de Marcos del 9 al 20. Algunos manuscritos lo encontramos entre comillas. En algunos de los manuscritos donde son encontrados está, ¿verdad? Marcado entre comillas, como diciendo, bueno, hay algo con este texto, ¿verdad? Hay que analizarlo. Lo miro en esta copia, no lo miro en esta, voy a ponerlo, pero voy a ponerlo entre comillas para cuestión de revisión. En muchos textos, ¿verdad? En algunas de las copias va a aparecer de esa forma. Hay versiones más cortas que solo agregan 3 versículos, del 9 al 11, nada más. Otras agregan más versos, unen las dos versiones, el corto con el largo. Hay 4 diferentes finales en las copias que nosotros podemos ver. Todo igual hasta el 8 y luego vemos estas variaciones a partir del 9 al 20. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en copias hay variaciones del 9 al 20 que no está pasando en los primeros, ¿verdad? Versículos hasta el versículo 8. Y algunos hablan de que esto es como que estuvieran editando el final, como que los copistas miraron que terminó muy abrupto, ¿verdad? En el versículo 8, con las mujeres, ¿verdad? Asustadas de la resurrección y termina ahí. Bueno, eso lo vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Donde termina así como, wow, continuará, ¿verdad? En el libro de Hechos vemos eso. Y algunos ven eso acá y entonces dicen, bueno, lo que pareciera es que trajeron información del resto de los evangelios para completar el relato. Pareciera, especulación, es posible, no sabemos. Ahora, todo el material que está ahí, todos esos, ¿verdad? Versículos del 9 al 20 es material bíblico, no hay nada que no sea bíblico. Dice, ¿de dónde viene esta información? Bueno, esta información viene de Mateo, de Lucas y de Hechos. O sea que ese final largo, que algunos están en cuestionamiento, ¿por qué? Porque no aparecen en algunos textos muy fieles, porque tiene diferentes finales, con más versículos, con menos versículos, con todos los versículos. Esa información viene de Mateo, de Lucas y de Hechos. O sea, de ahí podemos ver que está respaldando, digamos, que este final. Esta información es bíblica de nuevo, la podemos confirmar con eso. Si realmente esto fuera algo, ¿verdad?, editado de más, dice, ¿qué perderíamos si este texto no fuera parte del original? Ahora, no lo estamos quitando. Hay debate, ¿verdad? Hay textos antiguos que lo tienen, ¿verdad? Copias antiguas, nada más que es el problema, que vemos copias donde está, etcétera, etcétera, ¿verdad? De lo que ya mencioné anteriormente. Pero ¿qué perderíamos del original? Nada, ninguna doctrina, no perderíamos ninguna información. Algunos se atreven a decir que perderíamos el relato de la resurrección, ¿verdad? Pero el resumen que ahí se hace está en 1 Corintios 15. Pablo hace una referencia, ¿verdad? Y habla acerca de que se apareció a 500 y demás, lo vemos en el libro de Hechos, y demás, toda esa información está ahí. El único problema que tendríamos si este pasaje no fuera parte del original es si ustedes son parte de las iglesias que les da por tomar serpientes, ¿verdad? Han visto que aquí hay una gente que se da a tomar serpientes, ¿verdad? Y decir, bueno, como el pasaje dice que tomarán serpientes, entonces esa es la única información que se perdería si esto no fuera parte del original. Si no fuera parte, posiblemente sí es, pero esta es la única referencia que nos habla de que tomarán serpientes, ¿verdad? Es el único, ¿verdad?, información que sería nueva. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros, aunque el versículo sea bíblico y estuviera ahí en el original, no vamos a darnos a la tarea de tomar serpiente. Es claro que la interpretación no es esa, pero eso sería lo único que estaría en riesgo para ellos, tener una base en ese aspecto, que no afecta absolutamente en nada. Si fuera el caso, de nuevo, ¿verdad? Este es un debate, por eso estamos hablando de que hay 3 grandes, pero posiblemente sean 2, ¿verdad? Variaciones. Yo quisiera aportar algo. Claro, en la parte de la Biblia en los teléfonos, te metes a las diferentes traducciones que hay y ahí especifica en cada una de ellas precisamente eso. O sea, lo traen como nota de página al inicio como una introducción al libro, lo traen como referencia. Así que en el teléfono se puede verificar qué traducciones sí están poniendo
este mensaje. Es algo que puede servir. Sí, esa información que siempre ha estado ahí, pero generalmente uno no, ¿verdad? La ha utilizado, pero es importante a la hora, ¿verdad? De enseñar, de profundizar en un pasaje y ver todo eso. Ahora, de nuevo, ¿verdad? Este es un pasaje en disputa, no hay consenso en eso, hay textos antiguos que lo tienen, manuscritos antiguos que lo tienen, no todos los tienen. El problema es el asunto de las ediciones, de los diferentes finales y variaciones. Ese es el aspecto, digamos, en cuanto a este pasaje. Entonces, lo único que se vería afectado es tomar serpientes, porque es el único lugar donde se menciona eso como una de las pruebas. Todo lo demás, ¿verdad? Sí lo tenemos, ¿verdad? El último es un aspecto bastante sentimental, ¿verdad? Tal vez para muchos, porque es una historia maravillosa, conmovedora de Jesucristo. Esto va de Juan 7:53 al 8:11. Es el pasaje de la mujer que es sorprendida en adulterio. Este es un pasaje que es muy, pero muy posible que fuera agregado. Y vamos a ver las razones por las cuales es así. Dice, y cada uno se fue a su casa, es porque el relato empieza ahí en Juan 7:53, y luego dice, Jesús subió al monte de los olivos por la mañana y fue al templo. Bueno, entonces habla acerca de cómo traen esta mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Y Jesús está escribiendo en el suelo, y luego, ¿verdad? Dice, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, etcétera, etcétera, y termina, ¿verdad? Diciendo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje, si vamos a la Reina Valera del 60, ahí está en el pie de página. Dice lo siguiente, los versos de 7:53 al 8:11 no aparecen en los manuscritos más antiguos. Manuscritos que llamaríamos más fieles, más cercanos a la época en que fueron escritos. En esos manuscritos, en ninguno de esos manuscritos muy antiguos aparece este relato. De nuevo, ¿verdad? Estos dos son estas son las tres variables más serias y los que todos los escépticos van a atacar. Pero ¿por qué es que hablan acerca de este pasaje? Bueno, primero, no aparecen los manuscritos más antiguos. Solo hay un manuscrito del siglo IV en que aparece, luego vuelve a aparecer hasta el siglo X. Solo en un manuscrito del siglo IV aparece, ¿verdad?, esta historia. Y después vuelve a aparecer hasta el siglo X, esta historia. Dice, el primer padre griego en citarlo, Etimio Sigabeno, en el siglo XII, para citar el pasaje como tal, dice, teniendo, y ojo lo que él dice en el siglo XII acerca de este pasaje, que es la primera referencia directa al pasaje, Hay una, ¿verdad?, de Papías, pero no se sabe si exactamente es este pasaje, pero esta referencia directa, que sabemos que es de este pasaje, él hace referencia al pasaje y dice, teniendo cuidado de mencionar que no aparece en los manuscritos más antiguos, ni que aparece entre comillas. ¿Cuándo apareció? Apareció entre comillas. Al parecer aparece en el siglo X como a un margen, al lado del margen, no dentro del texto. Y la primera vez que la vemos completamente dentro del texto como parte de nuestra Biblia es en el siglo XIV, nada antes de eso. Esto es información general del pasaje, ¿verdad? No se encuentra en 154 manuscritos del Evangelio de Juan, 154 manuscritos completos de Juan, y no se encuentra, ¿verdad?, este texto, ¿verdad?, esta historia. En las copias en que aparecen tienen los siguientes problemas. Se ubica en el margen, ¿verdad?, como hablamos, a un lado, no dentro de parte del texto, como un comentario, como algo así. Se indica, dice, inclusión dudosa al pie del manuscrito, ¿verdad? Como tenemos el pie de página, en el manuscrito también aparece que, ¿verdad?, hay, ¿verdad?, cierta reticencia a que el pasaje sea bíblico, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad? Se encuentra entre comillas en los otros, ¿verdad? Unos tienen el pie de página, los otros le ponen entre comillas, que son marcas, como diciendo, está en duda el pasaje. Hay unos que sí aparece, ¿verdad? Tiene más de 7 diferentes ubicaciones. Lo vemos al principio, en medio, al final de Juan, inclusive en 2 diferentes lugares en Lucas aparece esto, como, ¿verdad?, tratando de ubicarse, ¿verdad?, dentro del texto bíblico. El texto es tardío y es el texto con más variantes textuales que existen. Tiene 80 variantes, que pueden ser letras y demás. Recordemos que no son significativas en cuanto a la autoridad de ese aspecto, pero sí son 80 variantes en 180 palabras. Adelante, Pedro. Profe, ¿y qué pasaría si yo decido creer aunque no esté? Puedes hacerlo. Eso es la guía del Espíritu Santo, como te guía en ese aspecto. Pero nada más que esto es la referencia, digamos, para la hora de si vas a encontrar un escéptico, te va a decir que eso no estaba, te va a decir eso. Entonces es en cuanto a tener información general, por lo menos tú puedes
hablar en esa dirección. Recordemos, son los tres grandes, no existe nada como esto. No hay nada más en todo el Nuevo Testamento que podamos hablar en este aspecto, pero esta es la información. Lo que quiero es que conozcan lo que ya sus Biblias dicen. Entonces, el primer manuscrito, ¿verdad?, donde aparece, es del siglo XIV como parte del texto. Antes no aparece como parte del texto. En las copias en que aparece, en ocasiones lo encontramos al principio, en otras al final, en ocasiones incluso se ubica en el Evangelio de Lucas, por lo que los expertos, ¿qué es lo que dicen los eruditos? Que parece que el pasaje está buscando un espacio en el texto. Entonces, bueno, ¿de dónde sale este texto si no estaba originalmente ahí? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Entonces, esto es evidencia, ¿verdad? Para, como lo que está hablando ahorita Pedro, evidencia a favor. Hay un manuscrito del siglo IV, un manuscrito donde aparece, que es una historia conocida, como para unir un poco a esto, ¿verdad? Es una historia que los mismos expertos hablan de parecer ser históricamente real, o sea que sí esto sí sucedió con Jesús, esta historia, pero que de ahí a que sea parte de los evangelios es diferente, pero que sí es un relato histórico, es una historia que ellos conocían. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que era conocida por ejemplo, en el siglo IV, estamos hablando 300 años después, en el siglo IV, estamos hablando de Agustín, de Ambrosio y Jerónimo, pero sin embargo no es mencionada por los padres griegos, al parecer solo en las versiones latinas es que aparece, no en las griegas, ¿verdad?, hasta hablar del siglo XIV, pero estamos hablando que no aparecían en las griegas porque ninguno conocía, ni Irineo, ni Orígenes, ni Crisóstomo, pero es una historia como que era oral, que se contaba, ¿verdad?, de algo que hizo Jesús históricamente. La conclusión es que este pasaje es un ejemplo de cómo la tradición oral, originalmente no incluida en el texto, eventualmente entró, hizo como, bueno, es una historia real de Jesús, donde la ubicamos, que era algo así lo que estaban tratando de hacer. En su forma oral, la historia pudo haber circulado empezando por el siglo II. Podría ser que es una historia que es desde el siglo II que empezó a circular, y esto es porque hay una referencia de Papías, que no dice exactamente esta historia, pero podría hacer referencia a esta historia. Eusebio, ¿verdad?, en Historias de la Eclesía, de la Iglesia, dice lo siguiente. Eusebio, estamos hablando casi finales ya es el tercer siglo, y explica, dice que Papías explicó, ¿verdad?, otra historia sobre una mujer que fue acusada ante el Señor por muchos pecados que el Evangelio según los hebreos contenía. Esto es la referencia de Papías. De esto se basan como para tratar de decir que esta historia ya estaba en el siglo II. Los eruditos dicen, no parece ser parte de los evangelios, no lo vemos, ¿verdad?, no calza, no coincide, etcétera, pero sí que sea algo que realmente sucedió. Ahora, para hablar de la gracia, misericordia del Señor Jesucristo, no ocupamos una historia, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento nos habla acerca de la gracia y misericordia de Dios por su pueblo, de su paciencia y demás, de cómo Él es perdonador. Hay muchos relatos donde vemos a Jesús, ¿verdad?, de su gracia y misericordia. No creo que el relato de la mujer pertenezca al Evangelio de Juan, pero sin dudas es un relato histórico. Esto es, Bruce Mexer fue uno de los eruditos cristianos, grandes eminencias, ¿verdad? Entonces él dice, no parece que calce, parece como que estaban tratando de anteponerlo. De hecho, el John MacArthur, nadie pondría a cuestionar de que él cree en la inspiración total de la escritura. Él mismo menciona que él considera que esa historia, ¿verdad?, posiblemente no sea, ¿verdad?, parte de la escritura, porque de lo mismo, ¿verdad?, porque la ve en Lucas, la ve, ¿verdad?, en Juan, la ve en diferentes lugares. Entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que seriamente, ¿verdad?, cree y confía en la palabra de Dios como lo que es inspirada, que pone en tela duda que este relato fuera parte de los evangelios. No así que no sea cierto, no así que no sea histórico, porque estos mismos eruditos que dicen que no es parte, dicen sí es histórico, sí parece totalmente histórico. Como era un evento que sí fue histórico, algo que sí pasó, eventualmente entonces lo incorporaron, ¿verdad?, al evangelio, y por eso vemos que de hecho son 10 lugares que tratan de hacer coincidir esta historia con los evangelios. Digamos, esa es la historia detrás de estos, ¿verdad?, grandes tres, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad?, uno ora y deja que el Espíritu nos guíe en este aspecto, ¿verdad? No hay nada ahí que no sea herejía, que sea, ¿verdad?, en contra o cosas de ese tipo, ¿verdad? Esa información general, ¿verdad? Esas son las tres grandes variaciones que existen de todo el Nuevo Testamento, toda la discusión general de las variaciones importantes que existen en la palabra de Dios. Esas son las variaciones que hay. ¿Qué pasajes más están en discusión? Ahora, ¿qué pasajes más? Vamos a hacer, ¿verdad?, la lista de los pasajes que están en discusión, pasajes importantes, ¿verdad? Entonces, quiero que se alisten para apuntar, y si no, yo les envío esto
posteriormente, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros pasajes que están en discusión de todo el Nuevo Testamento? Bueno, la lista es, escriban esto, ninguno, no hay ningún otro pasaje, eso es todo. Hemos hecho un resumen muy general, pero muy preciso de las variaciones que existen. Eso es lo que hay. Estos tres pasajes en discusión ponen en tela de duda la integridad de nuestro Nuevo Testamento. ¿Algunos de ustedes ven algo grave en estos tres pasajes que hablamos que están en tela de duda? Y eso es lo que hay. La respuesta es no, ¿verdad? Ninguno de estos tres pasajes ponen en tela de duda que podemos confiar claramente en el Nuevo Testamento. Por el contrario, reafirman su autenticidad. Que acá lo que estamos hablando es que estamos llevando nuestros 200 camiones al taller. Llevamos los 200 camiones y nos dicen, llega y me dicen, Víctor, hay 3 camiones que tienen 3 llantas desinfladas y son como 2.5, pero digamos 3 que tienen, ¿verdad? 3 llantas desinfladas de los 200 camiones. Y yo empiezo a arrancarme, bueno, no puedo arrancarme el pelo, empiezo a agarrarme la cabeza. ¿Cómo es posible? No puedo, tengo que cambiar de negocio, todos los camiones están malos y demás. Y el mecánico me dice, hey, Víctor, hey, le dije que inspeccionamos los 200 camiones. De los 200 camiones, hay 3 con llantas desinfladas, 3 llantas desinfladas. Entonces, si usted me cree a mí que hay 3 llantas desinfladas, tiene que creerme que todas las 198 camiones restantes están en perfectas condiciones. Estos son los pasajes que va a utilizar un escéptico siempre en cualquier debate y demás, porque eso es lo que hay. Dice, entonces, por el contrario, ¿verdad? Estos pasajes y todo lo que hemos hecho, ¿qué es lo que hace? Darnos apreciación por la palabra de Dios, entender que lo que tenemos es real, que es palabra de Dios, que es algo increíble. Podemos emitir juicios de lo que es y no es, pues a través de tantas copias descubrimos el texto original. Entonces, como hay tantas copias, como nos expusimos a tanto, nosotros podemos, alguien decía, bueno, hay tantas copias que les es imposible esconder el original que va a aflorar, ¿verdad? Entonces, entre tantas copias podemos encontrar el original, porque aquel, ¿verdad? Tal vez varió esto, pero el resto está igual. Entonces, vemos 1600 versículos y dentro de esos 1600 versículos, 1598 dicen en lo mismo, bueno, este se equivocó en esto, es una variación, sí, pero no importa, o sí. Ahora, las variaciones que existen, vimos algunas, ¿verdad?, que importe directamente dentro de nuestras convicciones de lo que somos de cristianismo. No, ¿verdad? Y reafirman que lo que tenemos es bueno. No podríamos decir que una línea es torcida, a menos que conozcamos que es una línea recta. ¿Por qué puedo exponer esto y por qué puedo saber yo que es una variación? Porque hay tantas copias que me enseñan qué realmente es el original. Entonces es algo maravilloso, dice, no podríamos decir que este pasaje no pertenece a menos que tengamos claro los pasajes que pertenecen, ¿verdad? Entonces, como todo esto está evidenciado, entonces podemos decir, bueno, ahora tenemos ciertas dudas y demás, que es lo que haría un crítico al exponerse a esto. Otra razón es porque esto es todo, ya miramos las variantes más graves de todo nuestro Nuevo Testamento, no hay más. No tiene ningún otro material que usted tenga que exponer y buscar. Este es el examen exhaustivo de aquellos que quieren decir que la Biblia no sirve de nada. Ahora, vemos el asunto aquí de honestidad. 400,000 variantes en el Nuevo Testamento, 3 diferentes palabras para cada una de no. Hacemos el análisis o no. ¿Cuál es la conclusión que saquemos? Que lo que tenemos es, ¿verdad?, realmente la palabra de Dios. ¿Qué doctrina depende de estos 3 pasajes que hablamos con posibles problemas en ese aspecto? Ninguna doctrina depende ahí. Lo único, agarrar serpientes con la mano, sería lo único. Pero aparte de eso, no hay absolutamente nada. Y me imagino que los que les gusta agarrar serpiente con las manos dirían, no, pero en Hechos Pablo lo picó y se la quitó. Entonces este pasaje es el que vamos a hacer. Ya el que quiere esa tendencia, no va a variar, ¿verdad? Pero el punto es, no hay ninguna doctrina en tela de duda. Ninguna. ¿No es increíble? ¡Wow! Esto es increíble, es extraordinario. Si nosotros tomamos una Biblia con todas las variaciones, ¿cuánta herejía tendríamos? Una Biblia que tenga 400,000 variaciones, ¿cuánta herejía habría en nuestras manos? La respuesta, ninguna herejía. Eso solo Dios puede hacerlo, ¿verdad? Que con tanta información, 1600 copias para cada versículo del Nuevo Testamento, tengamos 2 opciones y una sea la original y la otra no, y cualquiera de las 2 que tomemos no contradice ninguna doctrina. Esa es la preservación de la Escritura. Esa es la mano de Dios tocando su palabra. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, luego la crítica moderna, lejos de alejarnos del texto, más bien nos demuestra que lo que tenemos es la realidad. En los últimos 150 años,
hemos encontrado la mayor cantidad de manuscritos antiguos. ¿Saben cuántas nuevas lecturas del Nuevo Testamento hemos tenido que variar? En base a la información que ha llegado nueva de estos textos más antiguos, ¿cuántas doctrinas han cambiado? Ninguna. ¿Qué han hecho estos textos? Han reafirmado que lo que tenemos es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sí hacen estos textos? Nos dicen, mira, podemos irnos más por estos documentos que por estos, ¿verdad? Inclinan la balanza en cuáles textos voy a usar yo para hacer mi versión, digamos. Entonces nada más apunta y me dirían, me voy a inclinar más por, ¿verdad?, la American Standard más que por la Reina Valera. O me voy a inclinar por la Reina Valera. Ahora, como la Reina Valera incluye las notas, no tengo ningún problema, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen y por qué es que usted tiene esas variantes? Por aquello, porque los expertos pueden estar equivocados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Incluyen todos, inclusive estos pasajes, pero le ponen pie de, ¿verdad?, esa pie de página, para indicarnos que no están algunos manuscritos, etcétera, etcétera. Pero, ¿verdad?, lejos de demostrar que lo que tenemos es falso, reafirman que lo que tenemos es palabra pura de Dios. Lo único que han aportado estos antiquísimos manuscritos es inclinar la balanza en cuáles textos utilizar al hacer una versión. Ya miramos todas las cartas de los escépticos. Eso es como si estuviéramos jugando, ¿verdad?, y se les cayó la baraja. Ya miré qué tengo que poner y eso es todo lo que ellos tienen. Con eso es lo que van a venir. Con estas barajas, con estos documentos, con esta información, ellos manipulan a medio mundo y lo hacen desconfiar del Nuevo Testamento. Pero a ninguno de ustedes va a poder hacerlo, porque ustedes conocen y saben, ¿cierto? Esto es lo que hay. No hay que glorificar a Dios. ¡Wow! ¿Cómo Dios hace esto, verdad? Cogiendo todas las variantes, si tuviéramos una Biblia con todas las variantes y la otra sin nada y cogemos la que tiene todas las variantes, no vamos a tener ninguna falsa doctrina, ninguna herejía. Vamos a tener un cristianismo igual que teníamos si tomamos la otra versión en este aspecto. Entonces, eso es lo maravilloso que nosotros podemos ver en la Escritura.